Bien chicos, nuevamente estamos con ustedes el día de hoy para una nueva sesión, seguir abordando estas temáticas de materiales de fabricación. Hoy un tema bastante interesante. En el anterior estábamos hablando del plástico y cómo este material empezó a revolucionar el mundo hasta llevarlo a nuevos materiales. Y hablando de nuevos materiales, pues vamos a abordar hoy uno muy importante. ¿Listo? Voy a hablarles de algo muy interesante que es lo que se desarrolla en el Instituto de Investigación de Materiales. Esto con el ánimo de poder ejemplificar la importancia de los nuevos materiales con los que vamos a tener que encontrarnos muy seguramente cuando ustedes vayan a desarrollar cada una de sus eh, actividades o sus habilidades, tanto profesionales como personales. Hoy vamos a llamarlo con el corazón en la mano, porque hace referencia a todo eso que nosotros apreciamos en la vida y es la salud. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, quiero que hablemos de qué es la salud. ¿Listo? Y esto vamos a tener que ir a buscar un poco las definiciones que nos ha entregado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, desde 1948. Y voy a leerlo y voy a tomarme el derecho de leer textualmente lo siguiente. Dice: la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Entonces no se les olvide, salud no es solamente la ausencia de dolencia, sino también un bienestar tanto físico, mental y social. Así entonces vemos que existen campañas, innumerables campañas, en las que pues lo principal va a ser mantener la salud, mantener nuestra salud acorde a unas reglas muy específicas. Entonces, salud es el estado de adaptación de una persona al medio donde se encuentra. ¿Sí? O sea, si yo pues sencillamente voy a vivir a Alaska, donde sé que encuentro condiciones ambientales agrestes por el frío, entonces si yo me adapto fácilmente a este frío, pues sencillamente voy a tener una vida con salud. ¿Listo? También la salud es un estado de bienestar físico, mental y social, alta eficacia de funcionamiento tanto a nivel micro, es decir, celular, como a nivel macro, social, y que en armonía con el medio ambiente no es solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto pues está definido por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que salud termina siendo no solamente dolencia, sino algo mucho más grande. La salud es principalmente una medida de la capacidad de cada persona de hacer o convertirse en lo que quiere ser. Esto es importante, ¿no? Asimismo, la salud se mide por el impacto que una persona puede recibir sin comprometer su sistema de vida. Así el sistema de vida se convierte en un criterio de salud. Si para mí el hecho de todos los días ir al gimnasio se convierte en algo saludable, muy seguramente así mismo lo voy a expresar. Según entonces lo anterior, cuando una persona no está sana, no puede convertirse en lo que quiere ser, ¿cierto? Le va a costar, o sea, no va a poder desarrollarse ni física ni mentalmente ni menos social. De modo que tiene que procurar estar sana para lograr todos los objetivos que se proponga en su vida. O sea, si mi propósito es tener trabajo, pues seguramente no va a querer estar enfermo cada momento porque pues seguramente también de tanto enfermarse podría ser no apto para el desarrollo de una labor específica. La salud se puede tratar de diferentes aspectos, ya lo hemos hablado: física, mental, psicológica, social. Y nosotros no solamente hablaremos sobre la salud física, que podríamos decir que es la capacidad que tiene el cuerpo para realizar cualquier tipo de ejercicio, donde muestra que tiene resistencia, fuerza, agilidad, habilidad, coordinación y flexibilidad. ¿Cuándo vamos al médico? Básicamente vamos al médico cuando no funciona debidamente nuestro organismo y lo detectamos por un dolor o cuando nuestro organismo le falta algo que perdió por accidente o por enfermedad. Es solo en caso de salud física, cabe aclarar que si hay una salud mental, tampoco hay salud física. ¿Listo? También tengámoslo claro. Cuando no hay salud mental, y cuando no hay salud mental, ¿con quién vamos? Dependemos ir con diferentes personas dependiendo del grado de afección. Un amigo, una mamá,
la mamá, el papá, el psicólogo o psiquiatra. Aquí no tocaremos, aquí la verdad no vamos a tocar este tema porque ya hace parte de algo psicológico. Entonces, para recuperar la salud física, la administración de un fármaco puede ser suficiente. También puede requerirse una cirugía, en cuyo caso esta puede ser según su objetivo, diagnóstico exploratoria, puede ser curativa o terapéutica, puede ser paliativa, restauradora y estética. ¿Listo? Para neófitos, como todos nosotros, ¿cierto? Las cirugías pueden ser menores y mayores. O sea, si no tenemos conocimiento, pues sencillamente hablaremos que hay cirugías que pueden ser a gran escala o a menor escala. Las cirugías mayores pueden ser de extirpación, reparación, implantación y algunas que son no necesarias, básicamente. Pero también requerimos que en algún momento poder necesitar un tipo especial de implante, porque cuando nos hace falta algo en nuestro cuerpo, ya sea por nacimiento, porque se tuvo algún tipo de accidente o alguna afección que tuvo que realizar, o donde se tuvo que realizar algún tipo de amputamiento. Aquí es donde vamos a empezar a hablar que ya existen unos materiales especiales, ¿cierto? Que pueden convivir armónicamente con el cuerpo humano. Entonces vamos a hablar de los biomateriales. Y básicamente esa es la temática del día de hoy, los biomateriales. Los biomateriales pueden estar caracterizados o pueden estar divididos de forma de compuestos o de metales o polímeros, que era el que hablábamos en la sesión anterior, o cerámicos. Todos estos materiales o estos biomateriales pues también van a tener unas propiedades, unas estructuras especiales y unas aplicaciones a las cuales yo debo tener claridad cómo los voy a manejar y cómo los voy a utilizar. Entonces, primero, antes de iniciar como lo hemos venido haciendo, vamos a hacer una pequeña definición. Vamos a hablar de Cristina Piña y cómo ella va a definir qué es un biomaterial. Y digamos que esta definición va a ser la más acertada, va a ser como eh, la que nos va a permitir tener más conciencia con respecto a estos biomateriales. Entonces dice, un biomaterial es un material, una sustancia o combinación de sustancias diferentes a un medicamento de origen sintético o natural que puede ser usado por cualquier periodo de tiempo como una parte o un completo de un sistema o un completo de un sistema que trata, aumenta o reemplaza cualquier tejido, órgano o función del cuerpo humano sin afectar el resto del organismo y sin resultar afectado por él, al menos que así sea diseñado. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde nace esto? O sea, ¿cuál es la ciencia en sí de los biomateriales? Pues digamos que vamos a tener que ir a buscar pues toda la información teórica de cómo y cuándo empezamos a ver eh, estos implantes diferentes que no sean, utilizando materiales que no sean biológicos, desde cuándo empezamos a utilizarlos y hasta qué momento se nos convierte en biomateriales para la utilización y como lo habíamos hablado anteriormente, cómo esto no le va a afectar al cuerpo humano. Entonces, para poder hablar de los criterios más importantes y que permitan asegurarle el éxito del fracaso de un implante, es la evaluación de la funcionalidad, es decir, si efectivamente está cumpliendo con lo que se requiere y que está cumpliendo con lo que yo necesito en determinado momento observar. Entonces, dice que para llevar a cabo su tarea, la ciencia de los biomateriales hace el uso de todas las ciencias desarrolladas por el hombre. ¿Listo? No se les olvide que ya habíamos hablado con anterioridad de algunos materiales y cómo estos deberían ser transformados. Entonces, la ciencia de los biomateriales es a la cirugía lo que la farmacología es a la medicina. Entonces, ya sabemos, los biomateriales generalmente son usados para realizar algún tipo de cirugía, así como los fármacos son utilizados para las medicinas, que estamos hablando de la cura. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder realizar esta utilización de estos biomateriales? Pues asimismo su biocompatibilidad. Entonces existen
pruebas esenciales de las que estaremos hablando. Una de ellas son las físicas, otras serán las mecánicas y otras serán las químicas. Dentro de las pruebas físicas, entonces vamos a hablar del peso, el color, el olor, el tamaño, la forma, la densidad, si poseen cargas eléctricas o no, cargas magnéticas, también las propiedades térmicas y las porosidades. No se les olvide que esta última, pues, si tiene biomateriales tienen porosidad, tienen la capacidad de poder absorber otros tipos de sustancias. Entonces toca definir en qué momento, según las pruebas físicas que desarrollemos el material, me va a servir o no me va a servir. ¿Qué pruebas mecánicas tengo yo? Pues de resistencia a la flexión, a la compresión, a la tensión, al impacto, que sea duro, también que pueda ser resistente al desgaste, al doblamiento y a la fatiga. Esto de fatiga ya a veces ya lo hemos hablado, no es lo que nosotros conocemos como cansancio, es sencillamente la fatiga es el debilitamiento de un material específico por los movimientos repetitivos en un punto específico. ¿Listo? Y asimismo tendríamos que hacerle pruebas químicas. Estas pruebas químicas están basadas en la composición elemental y molecular, la corrosión, la degradación, la esterilización y los tipos de enlaces químicos que puedan estar dentro de cada uno de estos biomateriales o estos bioelementos. Otras pruebas de biocompatibilidad que tendríamos adicionales serían todas las que vamos a hacer como pruebas biológicas in vitro, es decir, la citotoxicidad, la genotoxicidad, la mutagenicidad, la hemocompatibilidad y la adhesión celular. Todas estas pruebas biológicas se desarrollan en laboratorio antes de ser utilizadas o puestas en el cuerpo humano, con el ánimo de que, pues, que tan pronto realicemos las pruebas, pues no vayamos a tener algún tipo de complicación a nivel celular del cuerpo. Otras vamos a poder tenerlas en las pruebas biológicas en vivo, entonces hacemos pruebas preclínicas, ¿cierto? Donde pues vamos a tener que utilizar otros animales, otros seres vivos como las ratas, los cuchos, ratones, conejos, perros y monos. Y ya en sí las pruebas clínicas, que estas pruebas clínicas se van a desarrollar directamente en los humanos. Entonces, si nosotros ya en algún momento tenemos algún biomaterial, ¿cierto? Que ya fue aceptado, pues se van a requerir dos cosas importantes. Primero, tener la cantidad suficiente para que todos aquellos que lo requieran, es decir, para todos aquellos que lo necesiten. Y también, como ya hemos visto en otros tipos de materiales, pues tenerlo al mejor precio posible. Generalmente todos estos biomateriales terminan siendo de un costo elevado, razón por la cual no son fáciles de adquisición. Bien. ¿Cómo yo hago para poder escoger estos materiales? Pues básicamente todos esos materiales de implante hay que buscar y es necesario considerar a qué nivel está actuando, o sea, dónde lo estoy utilizando, qué tipo de tejido, en qué parte del cuerpo lo voy a utilizar o a desarrollar. ¿Listo? Si al final este implante me va a servir para completar o sustituir la función que debe llevar a cabo como tal la parte del cuerpo que quiero implantar. ¿Listo? Entonces los diseños de las prótesis le corresponde al médico o bien a los ingenieros biomédicos, ¿cierto? Porque ellos son los que van a determinar cuáles van a ser las características biométricas que deben tener para que puedan de alguna otra forma sustituir a la parte del tejido humano que se perdió. Entonces aquí es clave, podemos desarrollarlo de esta forma. También tenemos otra parte importante en estos biomateriales y son los experimentos en cultivos de tejidos. Entonces básicamente los estudios de biocompatibilidad en cultivos de tejidos abarcan muchas facetas. Entre ellas las más empleadas son las que ya hablábamos anteriormente, que era la citotoxicidad, la gonotoxicidad, la hemocompatibilidad, la mutagenicidad, la adhesión celular. Esto hablando de tejidos artificialmente elaborados para poderlos trasplantar directamente al cuerpo humano. Entonces, vamos a tener que utilizar diferentes células de acuerdo con la función que vayan a desempeñar, ¿cierto? Estos materiales.
Y esto de usar generalmente en un polvo de tal, de tal forma que, o de tal tamaño que pueda ser fagocitado por las células, es decir, que pueda ser procesado por estas células. Y por último, tan pronto cuando ya estamos realizando esta experimentación, pues se debe comparar con un material que se conoce como tóxico y uno como no tóxico para poder calificar nuestro material y evaluar. ¿Listo? Dos parámetros son importantes para prótesis e implantes, la biocompatibilidad y la biofuncionalidad. O sea, este material nuevo debe tener estas dos características, que sea biocompatible y que sea biofuncionalidad, que tenga biofuncionalidad. Ninguna se determina con una sola prueba, se requieren varias pruebas, ¿listo? Para que podamos definir que cumple las especificaciones necesarias. Es decir, todos estos implantes, todas estas prótesis deben ser con anterioridad puestos a prueba para poder decir y definir que pueden ser usados por el hombre. El éxito de un implante pues básicamente va a depender de uno del material, del tipo de material, dos del paciente, ¿cierto? Porque se requiere psicológicamente que el paciente adquiera conciencia que va a utilizar un implante y que este va a ser parte de su cuerpo de ahora en adelante. Y por último, el médico quien debe darle confianza a este paciente para que pueda realizar la utilización de sus implantes. Ya en el siglo XXI ya no existirán las cirugías mencionadas anteriormente con lo que hemos hecho. Entonces ya vamos a hablar de la ingeniería de métodos para reconstruir zonas dañadas o imperfectas del organismo. ¿Listo? La ingeniería de tejidos, también conocida como medicina regenerativa, es la ciencia que sirve de la combinación de células, métodos de ingeniería de materiales, bioquímica y fisicoquímica para mejorar o reemplazar funciones biológicas. Consiste en reparar o reemplazar parcial o totalmente tejidos, por ejemplo los huesos, los cartílagos, la tráquea, la válvula cardíaca, la vejiga, el corazón, etc. Entonces aquí vamos a tener una combinación, ¿cierto?, de las ciencias médicas, de la ciencia de materiales y la biología clásica. Esto nos va a permitir entonces elaborar nuevos tejidos con materiales diversos que podrán ser utilizados para la salud de las personas. La ingeniería de los tejidos es una de las áreas con más potencial dentro de la medicina regenerativa. La ingeniería de tejidos se basa en la utilización de biomateriales bioactivos y bioabsorbibles y capaces de estimular la respuesta celular y molecular de forma controlada para que actúen como soportes temporales en la reparación de tejidos dañados o que hayan sido o que falten dentro del cuerpo humano. Aquí vemos entonces una secuencia de eventos que ocurren al colocar un biomaterial dentro de un cuerpo humano. Entonces, vamos a mirar que el implante se puede adherir al cuerpo y van a tener que se van a colocar a su lado átomos superficiales y un poco más alejados ya los biofluidos. Vamos a tener también que los iones son hidratados, es decir, van a estar dentro de un sistema acuoso y que las proteínas pueden ser absorbidas por estos implantes. Entonces, esa sería la aceptación del cuerpo o el rechazo del cuerpo en determinado momento para que pueda funcionar un implante como tal. La secuencia de eventos que ocurren al colocar un biomaterial dentro del cuerpo humano, que volvemos y lo miramos, también puede este material llenarse de proteínas, ¿cierto? O ya puede ser completamente aceptado y ya cuando vemos que a su alrededor empiezan a crearse membranas celulares adheridas al implante y que hacen parte, que van a ser parte del cuerpo humano. Entonces así vamos a decir que entendemos por material bioactivo aquel que proporciona una respuesta biológica específica en la interfase del material, que resulta en la unión entre el material y los tejidos. Todo material bioactivo forma una unión interfacial con tejidos adyacentes. Sin embargo, el tiempo de unión, la resistencia de la unión, el mecanismo de unión y el espesor de la zona de unión difiere entre ellos. O sea, que era lo que estábamos viendo con anterioridad en las otras diapositivas, era como la aceptación de este implante
la podía tener o no el cuerpo, dependiendo si podía crear proteínas, líquido, o si sencillamente podíamos ver cómo se compaginaba molecularmente con estas nuevas partes del cuerpo diseñadas para que puedan ser compatibles con el organismo, con el cuerpo humano. Es importante tomar en cuenta que pequeños cambios en la composición de un biomaterial pueden afectar significativamente sus características, siendo posible que un material bioactivo se transforme en un material bioinerte o reabsorbible. ¿Esto qué quiere decir? Sencillamente que si yo realizo un trasplante, pues tengo que efectuar y mirar básicamente cómo se va a comportar el cuerpo con este nuevo implante. Entonces, si es un material bioactivo, quiere decir que va a generar nuevas células alrededor de su implante, o que va a crear aceptación alrededor de este implante. O sencillamente va a ser un material bioinerte que lo que va a hacer es aislar completamente una parte del cuerpo humano con respecto a este implante, pero nunca van a ser compatibles, es decir, nunca van a tener una unión adecuada. O sencillamente el cuerpo va a terminar reabsorbiéndolo, es decir, si el cuerpo tiene la capacidad para poder diluir estos materiales y asimismo poder absorberlos. Un material bioabsorbente es aquel que se degrada en el cuerpo humano sin afectarlo. Eso es lo que les estaba diciendo, que pueda tener esa capacidad de absorberlo y asimismo desecharlo. Un ejemplo muy práctico y muy sencillo, no sé si ustedes en algún momento se les quedó una astillita de madera dentro de un dedo, bien adentro, y sencillamente se selló. Ustedes la sienten ahí, pero con el paso del tiempo o la degradamos, el cuerpo humano la degrada, es decir, la absorbe, la expulsa de otra forma, diluyendo las moléculas, la absorbe de otra forma, o sencillamente el mismo cuerpo la rechaza. Acá es exactamente lo mismo lo que pasa con los implantes. O el cuerpo la rechaza expulsándola, o la absorbe para de una vez hacer el, el, el rechazo por medio de la orina, en este caso posible. Aquí vemos algunos tipos de materiales, vemos unas fotos eh, donde podemos observar simulaciones de tejidos y la conformación de estos tejidos para poder ser trasplantados, formando muy seguramente órganos muy similares a los que tiene el cuerpo humano, y que pues ya va a depender de cada uno de ellos si va a ser absorbido o si va a ser aceptado y que pueda prestar con la utilidad que corresponde dentro del cuerpo. Entonces vamos a hablar que existen dos tendencias principalmente. La primera consiste en el desarrollo de andamios tridimensionales acelulares que servirán para alojar a las diferentes células una vez implantados en vivo. ¿Sí? Eso es decir, por ejemplo, algún tipo de organismo o de órgano que, que, que vamos a estar, que van a servir para alojar células, ¿cierto? Y ya tendríamos la segunda tendencia, que consiste en el desarrollo de andamios tridimensionales funcionalizados, que inicialmente son colonizados por las células progenitoras bajo condiciones in vitro y luego son implantadas en el paciente para reemplazar el tejido dañado. ¿Listo? O sea, experimentaciones. Lo que hacemos es que va a ser realizadas pruebas específicas para poder determinar si el mismo cuerpo puede producir o no puede producir las células, y que permitan aceptación a cada uno de estos implantes a los que se vayan a desarrollar. Ya con esto vamos a terminar hablando prácticamente de lo que hablábamos en la sesión anterior. Miren, desde la aparición de los polímeros sintéticos hace aproximadamente 60 años, los profesionales de la medicina se percataron de que estos materiales podían ser de gran interés en aplicaciones terapéuticas. Desde entonces, un gran número de polímeros han sido desarrollados gracias a su gran variedad de composiciones y propiedades, que cubren un amplio rango de aplicaciones tanto bioestables como biodegradables.
Dependiendo del tipo de polímero y la constitución del mismo, estos materiales biodegradables pueden ser creados para proveer el soporte mecánico suficiente durante las primeras etapas de la reparación del hueso, mantener este soporte durante un periodo determinado y luego degradarse poco a poco. Los primeros polímeros degradables desarrollados y los más comúnmente utilizados son los obtenidos a partir del ácido poliglicólico y del ácido poliláctico, los cuales han encontrado una multitud de usos en la industria médica, comenzando con las suturas biodegradables que fueron aprobadas en 1960. Entonces, ya vemos que las cirugías ahora son selladas mediante puntadas con hilos que son absorbidos por el cuerpo humano. Desde entonces, numerosos dispositivos basados en el PGA y el PLA han sido desarrollados, así como también otros materiales como la polidioxaxona, politrimetilin carbonato en forma de copolímeros y homopolímeros y copolipolímeros de coprolactona, las cuales han sido aceptados como materiales de uso biomédico. Adicional a estos materiales se encuentran los polianhidratos, los poliotoesteres y otros que actualmente se encuentran bajo investigación. Los estudios realizados en la primera mitad del siglo XX en cuanto a los polímeros sintetizados a partir del ácido glicólico y otros hidroxiácidos fueron abandonados temporalmente debido a que los polímeros resultantes eran muy inestables para aplicaciones industriales que requerían materiales estables a largo plazo. Sin embargo, paradójicamente, esta inestabilidad ha demostrado ser muy importante en aplicaciones médicas durante las 3 últimas décadas. Aquí tenemos una clasificación entonces de silicon bajo los polímeros biodegradables. Entonces vamos a tener algunos como son los naturales y los sintéticos. Entonces dentro de los naturales tenemos naturaleza proteica, los polisacáridos. Asimismo dentro de la naturaleza proteica tenemos la albúmina, el colágeno. Los polisacáridos tendremos entonces la glucosa, aminoglucanos, los carboxilcelulosa, la quitina y el quitosano. Y ya hablando de los sintéticos, pues vamos a tener los poliortoesteres, los policianoacrilatos, los polianhidratos, los polialfa-aminoácidos. O tenemos los polifacénos, los policarbonatos, poliesteres alifatílicos, que están íntimamente conectados con la polidioxona, la policaprolactona, la polialfa-hidroxiácidos y la poliglicólico o poliláctico. Bien, ¿para qué vamos a utilizar entonces estos nuevos biomateriales? Básicamente, ¿o qué características tienen estos biomateriales? Unos por ser de cirugía estética, ¿sí? Es decir, para poder mejorar algún funcionamiento estético del cuerpo. Van a reducir los tiempos de anestesia. Generalmente se utilizan para anestesia local. Va a tener un menor traumatismo quirúrgico. Va a tener también una recuperación postoperatoria rápida. Los costos de procedimiento van a ser reducidos, van a ser bajos. Y va a mejorar la autoestima, una aceptación personal. ¿Listo? Entonces ya no vamos a tener la posibilidad de tener problemas psicológicos, dado que estos nuevos biomateriales van a tratar de suplir la naturaleza en algún grado. El objetivo principal en este sentido sería obtener un biopolímero que sea biocompatible, que no se presente ningún tipo de reacción biológica adversa y que sea reabsorbible, que se degrade de forma paulatina y a medida que se forma el nuevo tejido, transfiriendo así cargas de forma progresiva, y que sus productos de degradación sean fácilmente eliminables y no tóxicos. Eso es lo que se busca con estos biopolímeros que se están desarrollando, que se están utilizando actualmente. La elección de los biomateriales tiene un papel principal en la ingeniería de tejidos,
ya que estos deberán servir no solo de apoyo físico a las células, sino que también tendrán que proveer las sustancias químicas y biológicas necesarias para guiar el crecimiento. No se les olvide que pues, el cuerpo humano está en constante evolución, razón por la cual los biopolímeros tendrían que también tener cierta característica para que fueran evolucionando con el paso de los años. La diferenciación, la implantación y la distribución y la organización de las células. Igualmente, los biomateriales deberán ser capaces de responder a estímulos celulares específicos, de facilitar la formación de una red vascular capaz de proporcionar oxígeno y nutrientes necesarios al metabolismo celular y finalmente de favorecer la actividad desarrollada para las células. Es decir, que entre los biomateriales empleados y las células en ellos implantadas deben establecerse interacciones a nivel molecular y ultraestructural para estimular los procesos fisiológicos que llevan a cabo en los tejidos de nuestro organismo. Los compuestos que forman estos biomateriales deben poseer las características mínimas para ser un andamio celular, es decir, un puente para el cuerpo o la naturaleza y la parte estética o artificial, como el colágeno de tipo 1 y 3, y tendrían que tener propiedades físico-químicas tales que permitieran asegurar una resistencia adecuada por un lazo de tiempo determinado. Finalmente ocuparán un lugar hacia la integración funcional, soportando una degradación que deberá realizarse con una velocidad adecuada, sin originar productos de degradación tóxicos ni desencadenar una respuesta inmunológica en el tejido huésped. No existen aún biomateriales que presenten la totalidad de las características citadas, habiéndose utilizado numerosos componentes en la ingeniería de tejidos. Es decir, aún no hemos encontrado biomateriales que tengan lugar a una aceptación total del cuerpo humano, que vamos a depender mucho del cuerpo, y todos los cuerpos o todos los organismos son diferentes. No a todas las personas les va a aceptar el mismo implante que se vaya a desarrollar en algún momento. Investigaciones que se están llevando a cabo en México básicamente por el grupo Gama Biomateriales, entonces es como poder desarrollar huesos, úretras, tráqueas, el mismo desarrollo de hígados y mediante algunos tejidos como podría ser la piel. El doctor Anthony Atala es quien ha empezado a desarrollar algunos tipos de biomateriales importantes, poniéndolos a prueba, pero una de las grandes problemáticas que he tenido es la aceptación en diferentes organismos. Esto requeriría unos estudios previos para determinar las condiciones de cada individuo y así para poder realizar los trasplantes necesarios y que sean aceptados. Se han intentado desarrollar y pues básicamente eso era lo que habíamos hablado con el que iniciamos, con el corazón en la mano. Entonces, según lo que dice esta lectura es que por lo menos por el momento, aunque suene romántico, algún día, y la verdad no va a ser muy lejano, será la realidad el poder tener el corazón en la mano para poder ser usado en quien así lo necesite. Es decir, que podamos elaborar corazones de forma de tejido y poder solo implantar a un ser humano que lo llegase a necesitar. Bueno, creo que con esto estamos dando finalizado esta parte de los biomateriales. Era algo que yo quería traerles aquí a colación. Es importante determinar que la tecnología, los avances científicos han ido mucho más allá. Hemos venido haciendo un recorrido bastante amplio desde la prehistoria hasta hoy, siglo XXI, donde hemos desarrollado nuevos materiales desencadenados en biomateriales y lo que están utilizándose es para poder preservar la vida del ser humano. Es importante que tengamos claridad y que no echemos en saco roto todo lo que hemos hablado aquí y cómo por medio de la investigación podemos llegar a determinar qué tipo de materiales vamos a utilizar en un futuro. Muy seguramente seguiremos manejando los polímeros porque pues han mostrado sus bondades. Sin embargo, también vemos cómo estos polímeros van a afectar el medio ambiente,
que día tras día vamos a tratar de reducir y de convertir estos polímeros en sistemas biodegradables que hagan la vida más llevadera de quien los utilice. Las políticas gubernamentales en todo el mundo han empezado a hacer eh, decretos, políticas, leyes para que no se utilice el plástico y el que conocíamos anteriormente, polímeros de alta densidad, en productos de consumo masivo, sino que busquemos la utilización de estos polímeros a nivel inteligente que nos permitan no solo aumentar la calidad de vida del ser humano, sino que les haga la vida más agradable y que pues al final de cuentas no convirtamos nuestro entorno en un vertedero de plástico y que se nos convierta también de alguna otra forma en un basurero. Bueno chicos, les agradezco mucho, nos veremos en la nueva sesión. Estamos ya a punto de terminar este curso, espero que ya hayan visto gran parte de las temáticas del material de apoyo que se les ha dejado dentro de la plataforma para que ustedes puedan hacer uso de él. Muchas gracias y que estén muy bien.